Bueno, vamos a comenzar este servicio el día de hoy que le hemos puesto de título El regreso de Cristo. Vamos a comenzar con una alabanza, vamos a cantar el canto Sentado en su trono. No sé quién es el autor, hermana, no sé quién escribió este Sentado en su trono, poderoso, unos le llaman, pero vamos a cantar este canto, esta alabanza, Sentado en su trono, oh poderoso. Creo que era de Marcos Witt, creo. Van a decir que no canto de otro cantante. Quisiera cantar himnos, pero no los conocen. Bueno, vamos a cantar este canto. Dice así: sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso. Gran arco iris corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero, él es el postrer. Y arrojan coronas delante de él. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso. Gran arco iris corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero, él es el postrer. Y arrojan coronas delante de él. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, 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 poderoso. Bueno, hasta aquí el canto de alabanza. Vamos a estudiar un tema, como dije hace rato al principio, en el minuto -1, que se llama El regreso de Cristo, la segunda venida. Va a ser un evento extraordinario, súper extraordinario, conmovedor, inimaginable, fuera de serie. Bueno, aquí quiero ver un mensaje de alguien que me escribió un mensaje. Dice: Dios le bendiga, siervo del Altísimo, desde la Argentina. Soy Patricia Fernández. Le pido por mi hijo Santiago Mazuruk. Ok, hermano, vamos a orar por Santiago desde el país de
Argentina, Buenos Aires, la capital. Bueno, vamos a orar por esta petición de la hermana. También vamos a orar por la familia Covarrubias, fue la primera que se conectó. Después fue la familia... Mi hermano Héctor Fecorini me saluda, gracias hermano, bendiciones, lo extraño mucho. Bueno, vamos a orar por la familia Ángeles Machorro, después por los Lagunes Ávila y después por los Álvarez Luna también. Oramos por los Carrascos Zaragoza, por Paula San Martín y vamos a orar también por Wendy Machorro, ya dijimos, orando por mi hermana Guadalupe que está malita, que creo que le van a hacer alguna operación. Oramos por mi hermana Guadalupe Covarrubias, oramos por ella, que Dios le bendiga, le guarde, le protege, le cuide, le fortalezca. También oramos por Jennifer Machorro y por César y su esposa Silvia. Vamos a orar por la familia Domínguez González. Sí, al revés, bueno, vamos a orar por ellos, por Ana y su esposo Giovanni y su hijo. Oramos también por los Lujano Cano, por Juana Ayala, por Toñita Martínez, por Delfina Martínez, son hermanas, por la familia Gaitán, por la señora Domitila Rojas también, por Saúl Machorro, oramos por todos ellos, que Dios les bendiga, les guarde, les cuide. Oro por mi esposa, por Alejandra Ávila también, y nuestros hijos, Ulises y Dylan, y bueno, y mi hijo también, Daniel. También oro por mis nietas, Emma Rose y Eliana. Y bueno, por César Ángeles Machorro, también oramos por él, que Dios le bendiga, le guarde, le cuide. Oramos por César Álvarez Luna, por sus hermanas, Tania Arlaé, Samantha, por Enrique también. Gracias a Dios por este momento de oración. Así que vamos pues a orar. Padre Dios Todopoderoso, le venimos delante de su presencia, le rogamos que su Espíritu Santo nos redarguya, nos reprenda, nos instruya, nos ilumine, nos dé entendimiento, sabiduría, conocimiento, Señor. Permita que podamos entender su mensaje de este día, Señor Santo. Gracias, Señor, le damos, porque usted pone en mi corazón el querer como el hacer, y permita que los que escuchen también sean bendecidos en grande manera. Padre Dios Todopoderoso, le rogamos bendición para Enedina Cerda Rodríguez, Señor, que también le dé sabiduría y salvación. Salve a mi Padre, Señor, a Saúl Machorro, sálvelo, Padre Dios, y bendígalo, Señor. También a Domitila, Señor, sálvela, Señor amado. Bendiga a la familia Carrasco, Señor. Gracias, Señor, le damos por Paula San Martín y su esposo, ya se me olvidó el nombre, bueno, es un salvadoreño. Bueno, Dios bendiga a todos los que nos escuchan y nos ven. Oramos en Cristo Jesús. Damos gracias por todos, por la familia Flack, y sea con nosotros. En Cristo Jesús oramos y pedimos todas estas cosas. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Yo ya he hablado una vez, me parece que de este tema, pero vamos a repetirlo. El regreso de Cristo. Cristo ya vino una vez. Jesús ya vino como niño chiquito, nacido en un pesebre, como pobre, vino en una situación rara. Nació de una virgen, etcétera, etcétera. Se cumplieron todas las profecías, como 300 profecías se cumplieron acerca de su venida. Creció en sabiduría, en estatura, en conocimiento. Fue tentado por el diablo, bautizado por Juan el Bautista, perseguido por los religiosos de su tiempo, por los fariseos. Fue escupido, humillado, golpeado, ofendido. Todas esas cosas le pasaron al Señor Jesús en su primera venida. Luego después fue golpeado, latigueado,
39 latigazos, le deformaron la cara, el cuerpo, lo sangraron por todos lados y después fue llevado a la cruz, a donde, según verdad, los romanos crucificaban, maldito el que es colgado en un madero, dice la Biblia, junto con dos ladrones a sus lados. Amén. Ok, vamos a bendecir a la familia Rodríguez Ávila. Bueno, todo esto le pasó al Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermana, al final por la familia Rodríguez Ávila. No sé de dónde nos están mandando el mensaje. Ávila Hernández. Tiene el mismo apellido que mi suegro. Mi suegro era Ávila Hernández. Bueno, entonces vamos a hablar de el segundo regreso de Cristo, la venida de Cristo. Está en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Usted puede estudiarlo, analícelo, piénselo, no me crea a mí, créale a la Biblia, lea la Escritura, vea lo que dice el Señor Jesucristo y llegue a una conclusión. Entonces vamos primero a hacer una lectura bíblica, vamos a leer un fragmento y nos detenemos para orar. Fíjese lo que dice en Mateo 24, capítulo 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Vamos a orar hasta aquí. Padre poderoso, le damos gracias, Señor, por su palabra que nos permite leerla, Señor. Bendiga a la familia Rodríguez Ávila, Señor, en su necesidad que tienen, Señor. Bendígales en grande manera. Permita que podamos leer el texto y entenderlo, Señor. Denos sabiduría para poder interpretar correctamente. Que las cosas mundanas o humanas no entren en nosotros. Solamente queremos la bendición de su Espíritu Santo y su conocimiento, Señor. Le damos gracias por estos momentos de reflexión. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, el texto comienza en Mateo 24 diciendo, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Una cosa extraña es que los discípulos se le acerquen al Señor Jesucristo a mostrarle el edificio del templo como si él no lo conociera, como si él no fuera judío, ¿no? Como si él fuera mexicano, ¿no? Se le vamos a enseñar el templo a este mexicano. Se lo enseñaron a un judío, bueno, pero él dejó que les enseñaran el edificio del templo, que fue destruido en el año 70. Fue destruido por el Imperio Romano en el año 70. Y dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, todo el templo fue destruido y como tenía placas de oro adentro, Salomón le había puesto placas de oro y en su segunda reconstrucción tenía mucho oro en las paredes. Tumbaron todas las paredes y las derritieron los tabiques porque querían sacarles el oro. Así que ocurrió como Cristo dijo. Y él dijo, no pasará esta generación cuando todo esto acontezca. Y una generación, pues son 40 años más o menos. Entonces el Señor Jesús tenía 30 años y bueno, en el año 70 se cumplirían pues y fue derribado el templo de Jerusalén y se espera que vuelva a ser reconstruido otra vez el templo de Jerusalén. Y ya está su fabricación, ya nada más hace falta armarlo y construirlo allí, en donde está el domo de la roca, tirar el domo de la roca de los musulmanes y colocar ahí el templo de Jerusalén. Bueno, pero eso sería el tercer templo, cuando se acerque más adelante, ¿verdad? Que se reanuden los sacrificios y luego después aparezca el anticristo
y el anticristo se quiera meter ahí como si él fuera Dios y va a suspender los sacrificios y bueno, van a hacer cosas más adelante. Pero vamos ahorita en el orden en el que vamos a ir leyendo. Y aquí aparece el traductor bíblico, pone como las señales antes del fin. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, quiere decir que ha de haber ocurrido una fracción de tiempo en lo que estaban en el templo y después se fue al monte de los olivos. No es el mismo lugar. Así que un poquito de tiempo después, quizás unas horas o quizá un día o dos, pero después del templo se fue al monte de los olivos. Y ahí fue cuando sus discípulos se le acercaron de nuevo y le hicieron esta pregunta. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Quisiera yo hacer un poco de énfasis en que hay una diferencia entre los hermanos carnales de Jesús y los discípulos, porque alguna gente religiosa dice que Jesús no tuvo hermanos carnales y que a los hermanos que se les considera hermanos eran los discípulos, pero no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Para demostrarlo tendríamos que ir a Juan 7 en el versículo 3, cuando los hermanos de Jesús le dicen a Jesús, aquí dice, y le dijeron sus hermanos, estoy leyendo Juan 7:3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque sus mismos hermanos de Jesús no creían en él. Y entonces aquí hay una clara diferencia entre los que son sus hermanos carnales y los que son sus discípulos. ¿Cómo es que iban a ser discípulos si no creían en él? O sea, el que cree en Cristo es un discípulo y el que no cree no es ni hermano ni discípulo. Y aquí dice que sus hermanos no creían en él. Voy a volverlo a repetir, Juan 7:3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y luego dice en el versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate a él. Y dice en el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Así que hay que hacer una diferencia, porque hay algunos líderes religiosos hoy en día que dicen que los discípulos y los hermanos son, que Jesús no tenía hermanos carnales. Y sí tenía. Bueno, y si usted va a Gálatas capítulo 1, versículo 19, ahí el apóstol Pablo habla de ese medio hermano, bueno, de uno de ellos. Si va a Gálatas capítulo, bueno, yo me lo sé de memoria, pero para no equivocarme, lo busco aquí. Gálatas 1:19, dice el apóstol Pablo, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, ¿cómo es que no tenía hermanos? Y aquí lo está claramente diciéndolo. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Bueno, ya, porque nos salimos del tema con eso. Entonces le dicen, estamos en Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces fíjense que los discípulos están haciendo tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Que iban a derribar el edificio del templo. Esas son las cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, esto de derribar el templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? O sea, de segunda venida. Y del fin del siglo. O sea, están haciendo tres preguntas en una sola. O sea que estos sí querían saber, ¿eh? Estos no estaban así como adormilados ahí, viendo pasar las cosas como si nada, ¿no? No. Estaba el Señor Jesucristo con ellos y ellos aprovechaban con quién estaban y le estaban haciendo preguntas. Y dice en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, él no respondió ninguna de las tres, sino que empieza haciéndoles una observación o una aseveración donde dice, fíjate que nadie te engañe. O sea, como que eso es lo más importante. Eso es lo más importante porque hay un montón de engañadores en todos lados. Hay engañadores en las iglesias, en los púlpitos, en las calles, tocándote a tu puerta,
traen una Biblia en medio de su brazo, pero son engañadores. Por eso el Señor Jesucristo es lo primero que dice, mirad que nadie os engañe. O sea, ni tú mismo, ¿no? Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Entonces, cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana, le dijo, dice, fíjate con quién estás hablando. Cuando le dice, ¿a dónde vamos a adorar? ¿Aquí en este pozo? ¿O allá en el monte? ¿O allá en Jerusalén? Y él dijo, mujer, créeme, ¿no? Eso fue lo que Jesús dijo, mujer, créeme. O sea, a mí, no lo que me enseñó mi abuelita, no lo que dijo mi mamá, no, lo que dijo Cristo, no lo que dice la religión, no, eso no. Tengo que ver lo que Jesús mismo dice. Entonces en el versículo 4 dice, respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Eso es lo primero. Y luego ya en el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea que sí los van a engañar. A pesar de que él está advirtiendo, mirad que nadie os engañe, en el versículo 5 dice, a muchos engañarán. O sea, el diablo va a estar predicando arriba de los púlpitos en las iglesias. ¿Y quién es el predicador? De Satanás. Así que, porque dice, a muchos engañarán. Así que ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y dice en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, o sea, va a haber guerras. Como siempre ha habido. Creo que desde toda la historia de la humanidad, la historia del mundo, el hombre apareció hace unos 6.000 años. Creo que siempre ha habido, a 14.000 años más o menos el mundo tiene, porque los antropólogos y los arqueólogos, y luego dicen miles de millones de años y dicen cosas así extraordinarias. La Biblia dice diferente, pero desde que apareció el hombre hasta nuestro tiempo siempre ha habido guerras. Solamente ha habido unos breves espacios de que no ha habido guerras, pero siempre ha habido. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, Ucrania estaba en el centro del problema, como hoy Ucrania está en el centro del problema. O la guerra con Ucrania y Rusia, ¿no? Y siempre se ha perseguido y asesinado a los judíos, desde la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial también. Bueno, siempre ha habido un problema ahí. Entonces dice que va a haber guerras y rumores de guerras, así que ni te asombres, ni te espantes, ya eso va a ocurrir. Y luego dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces habrá pestes, habrá COVID, habrá SIDA y habrá todas esas cosas, la peste bubónica y todas esas que han pasado. La fiebre española, o la gripe española, mejor dicho, ellos fueron los primeros en usar máscaras. Dice, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dice, y todo esto será principio de dolores, dice en el versículo 8, estamos leyendo Mateo 24, y luego dice en el 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí claramente está diciendo el Señor Jesucristo que vamos a ser entregados a tribulación. Y bueno, el otro día yo hice el énfasis de que hay muchas gentes, predicadores famosos, que dicen que no vamos a estar en la tribulación. Pero aquí claramente está diciendo que os entregarán a tribulación y os matarán. No dice que van a intentar matarte, no, dice que te van a matar. Eso es lo que dice. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así que no vas a ser aborrecido por la religión que tienes, ni vas a ser aborrecido porque te inclinas con el Dalai Lama o porque eres budista o porque tienes algún tipo de religión o te le hincas a cualquier muñeco de yeso. No, el aborrecimiento va a ser por causa del nombre de Jesucristo. Esa va a ser la forma en cómo te van a aborrecer, porque si tú tienes otro tipo de deidad, al contrario, hasta les vas a caer bien, vas a caer en blandito. Pero por causa de Cristo vas a ser aborrecido, criticado, apuñalado, perseguido y todo lo malo vas a tener. Eso es lo que está diciendo. Y vas a ser entregado a tribulación. Y
y vas a pasar por la tribulación. Muchos dicen que no vamos a pasar. Pero el arca de Noé, cuando Noé hizo el arca, en el tiempo del diluvio, el arca pasó por la tribulación del diluvio, no fue quitada antes. No, el arca de Noé pasó por los 40 días de esa lluvia terrible y se ahogó todo el mundo y ellos ahí estaban. Fueron protegidos milagrosamente y sobrevivieron, pero pasaron la tribulación del diluvio. Así nosotros vamos a ser protegidos milagrosamente y algunos vamos a sobrevivir y otros no van a sobrevivir. Bueno, ok, Malena Luna dice que se disculpa. Ok, vamos a seguir adelante. Entonces, estamos en el versículo 10, capítulo 24. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vamos a ser aborrecidos por causa del nombre de Jesucristo. Ahora en el versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí como que da a entender que va a ser entre hermanos el problema. Aquí va a ser entre hermanos porque dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Bueno, aquí está diciendo que unos a otros se van a entregar y unos a otros se van a aborrecer, mas no lo clarifica si entre incrédulos o está, porque esa carta está escrita a nosotros, a los discípulos, porque la pregunta la hicieron ellos. Así que tiene sentido que el entregarse y el señalarse es entre los mismos hermanos. Y luego dice en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ok, entonces no va a haber un falso profeta, va a haber un montón de falsos profetas, un montón. Bueno, yo saludo y bendigo a mi tía Irma Cano Milán, que nos está viendo. Y luego dice en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, eso va a ser duro, eso va a ser terrible. Eso no va, los males que hemos visto en este mundo han sido el corito de los cantos de Viena, es Mickey Mouse cantando con la gente de Walt Disney. Lo que va a ocurrir, de que se va a multiplicar la maldad y el amor de muchos se enfriará, va a ser algo terrible, va a ser algo difícil. Y dice en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que aquí hay que continuar, perseverar, seguir, continuar. No te detengas, no te eches para atrás, no hay reversa, no hay para atrás, siempre para adelante. Porque aquí dice en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ir a la iglesia, congregarse con los santos, bautizarse, participar de la cena del Señor, leer la Biblia. Buenas tardes, hermana Marcela Ramírez. Dice en el versículo 14, estamos leyendo Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces aquí está el punto crítico. Primero va a ocurrir la tribulación, y después se va a predicar el evangelio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿En qué puedes ayudar tú? Ayuda en que prediques el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Bueno, todo lo que dije al principio de esta predicación, lo que dije al principio. El nacimiento virginal de Cristo, su crecimiento, su sabiduría. Lo golpearon, lo crucificaron, resucitó al tercer día, se fue a la diestra del Padre. Eso es el evangelio. Como ya lo he dicho un montón de veces. Si quieres puedes leer primera de Corintios 15 del 1 al 4, ahí lo dice también. Y en Isaías 52, versículo 53, versículos 7 y 8. Bueno, vamos a leer ahora el versículo 15. Estamos en Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda.
entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, entonces hasta aquí se va a detener la tribulación. Bueno, la tribulación va a cambiar de nombre. Porque dice, pero yo me acuerdo que decía, entregarán a tribulación y os matarán. Desde el principio habla de la tribulación. Pero yo me acuerdo que mencionaba gran tribulación y yo lo he ido leyendo todo y no encontré esa palabra. Bueno, entonces vamos a ver en dónde habla de la tribulación. Dice en Marcos 13:19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que creó, hasta este tiempo ni la habrá. En Hechos, en el capítulo 14, versículo 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto es muy claro. ¿Estás sufriendo? ¿Tienes problemas en tu casa por causa del Evangelio? Oh, sí, porque la Biblia dice que eso es lo que ibas a tener. No que vienes a la iglesia cristiana para que te vaya bien, para que seas bendecido, no. No viene a traer paz sino espada, dijo el Señor Jesucristo. Así que vamos a entrar a través de muchas tribulaciones. Y luego dice en Hechos capítulo 20, versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y luego en Romanos capítulo 5, versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Bueno, la tribulación me va a producir paciencia. En Romanos capítulo 8, versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Entonces, el amor de Cristo va a estar conmigo en la tribulación. Eso es lo que dice Romanos 8:35. Estoy leyendo muchos textos, pero es necesario que los leas después de que el programa termine, que los anotes y que los corrobores para que veas que es verdad lo que estamos diciendo. Luego en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Existen 27 textos bíblicos que hablan de la tribulación y ninguno dice que no vas a vivir la tribulación. Ninguno de los 27 textos bíblicos dice eso. Todos dicen que vas a vivirla y que vas a estar adentro de la olla. Y luego en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces hay algunos hermanos que van a tener tribulación y Dios mismo los va a consolar. Y con ese consuelo nosotros tenemos que consolar a los hermanos que están en tribulación. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Vamos a tener tribulaciones. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. El mismo apóstol Pablo escribió esto, que mucha tribulación y angustia de su corazón escribió con lágrimas. Así que si vamos a vivir todo esto, si él vivió eso, ¿por qué nosotros no? O sea, no te opongas a lo que Dios ha dicho, está diciendo. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 4, dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Aquí, este texto de 2 de Corintios 6, 4, me gusta porque dice, como ministros de Dios. O sea, ese sería un título para mí. Bueno, si Dios me lo ha otorgado, o si ya lo tengo, no sé si lo tengo o no lo tengo. Pues si yo digo que lo tengo, puedo escucharme como fanfarrón, como grandilocuente. Pero aquí lo está diciendo, nos recomendamos en todo como ministros de Dios.
Bueno, ¿qué quieren? En 2 capítulo 7, versículo 4, dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Entonces, estoy tratando de dejar claro que estaremos en la tribulación. Y luego en 2 8:2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Bueno, aquí el apóstol Pablo está como alabando a una iglesia de que a pesar de que estaban en tribulaciones, ayudaron con su dinero a otra iglesia, algo parecido así. Habría que leer el texto completo, pero más o menos está diciendo eso. En Efesios capítulo 3, versículo 13, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Fíjate, este texto es un poco todavía más complicado de entenderlo, ¿no? Dice Efesios 3:13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. O sea, el apóstol Pablo estaba haciendo algo por alguien y él estaba en una gran tribulación y nos dice que no desmayemos, que eso es nuestra gloria. Un poco difícil de entender eso. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 4 al 6, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Bueno, aquí es, Dios les va a dar lo mismo a todos, a los que nos atribularon a nosotros. Bien, entonces, hablamos ya de la tribulación, porque estamos leyendo Mateo 24 y ahora vamos a comenzar a leer el versículo 15. Bueno, ya lo había leído, pero lo voy a leer de nuevo. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Aquí se está refiriendo al anticristo. Oh, ok, hermano, no hay problema. No hay problema. Entonces, el anticristo va a tumbarse el domo de la roca que está ahí en Jerusalén, se va a poner el templo como el de Salomón, se va a poner otro parecido, otro igual, con las mismas características, y se va a meter la abominación desoladora, o sea, el anticristo, ahí se va a meter. Y luego dice en el versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Aquí entonces va a ocurrir algo terrible, o sea, la tribulación, pues sí, la tribulación va a ser algo duro, feo, tremendo, pero lo que va a seguir va a ser todavía más grave, a lo que se le va a llamar la ira de Dios. Entonces, los predicadores famosos como John MacArthur, Charles Stanley, Adrian Rogers, Armando Alducin, Darío Salas, Jesús Castellazo, todos esos predicadores antiguos, y más de los antiguos también, ellos decían, cometían el error de confundir la tribulación con la ira de Dios. La ira de Dios es algo diferente. Y entonces en el versículo 19 dice, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Se va a poner difícil la cosa, sobrina Brenda. Porque aquí dice que las que estén encinta y las que críen en aquellos días. Dice en el versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. O sea, que no sea en sábado y que no sea en invierno, porque la cosa se va a poner dura. Ah, aquí es donde aparece la gran tribulación.
en el versículo 21 dice, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que ya que se pasó la tribulación, va a continuar algo más grave todavía, y eso más grave se le llama la gran tribulación. O sea, la gran tribulación significa que va a aumentar en intensidad, lo que va a ser terrible. Terrible. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y dice en el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué quiere decir eso? Significa que las personas, bueno, está diciendo que los días van a ser cortos. ¿No te das cuenta que parece como que los días son cortos ya? ¿No te das cuenta que apenas acaba de comenzar el año y ya casi estamos a medio año? ¿No te das cuenta que apenas acabamos de terminar una cosa en el mes de marzo y ya nos estamos preparando para la Navidad del año que sigue? O sea, te das cuenta que los tiempos se están acortando, y eso es lo que aquí dice. Si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. Queremos bendecir a Héctor Rivera. No sé si es el Héctor Rivera que conozco. Mi compañero de doble A. Bueno, luego nos saludamos. Dice en el versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis. Entonces, en esos días van a aparecer Cristos, o sea, más bien anticristos. Bueno, pero ellos se van a decir Cristos. Dice, mirad, allá está el Cristo, no es. Mira, allá está el otro Cristo, no es. El último Cristo está ahorita en la cárcel, allí en Sacramento, ¿no? Entonces, cuidado con esos Cristos, porque va a haber un montón de Cristos. Allá está Cristo, mira, allá está. No, porque la Biblia dice que así como sale el relámpago del oriente y se va así, cruza así, así vendrá el Hijo del Hombre. Así de rápido, y no te das cuenta. Como cuando te roban algo en tu casa. Cuando te roban algo, ¿a poco te diste cuenta cuando llegó el ratero? No, nada más te das cuenta que vino un ratero porque ya no está lo que tenías. Así igual. Bueno, dice en el versículo 23. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí, no lo creáis. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea, van a hacer milagros, ¿eh? Le van a poner la dentadura a un chimuelo, le van a devolver la vista a un ciego, van a levantar a un paralítico, van a caminar sobre el agua. Abusado, cuidado. Esto va a pasar. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que si ves a uno que camina sobre el agua, mejor ni lo creas. Y dice en el versículo 25, ya os lo he dicho antes. O sea, el Señor Jesucristo ya, digamos que esta es la segunda vez que lo decía, porque ya lo había dicho antes, dice en el versículo 25. Ya se los había dicho antes, ahora se los estoy repitiendo. Versículo 26. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, el Señor Jesucristo vendrá sin aviso. En los años 1960 apareció una película que se llamaba El ladrón en la noche, en el que decía que la iglesia no iba a pasar por la tribulación. Y después, este hombre, otro hombre, Kirk Cameron, que fue el autor, el actor, también hicieron la película de Left Behind, Dejados Atrás, y decía lo mismo, que la iglesia no iba a pasar por la tribulación. O sea, las dos películas hicieron lo mismo. Esto de que la iglesia no pasará la tribulación
apareció por primera vez en 1839 en la Biblia de anotaciones de Scofield. Un hombre llamado Nelson Darby fue el primero que salió con eso de que la iglesia no iba a estar en la tribulación. Pero los textos de la Biblia nos dicen lo contrario. Por eso mi Biblia no tiene anotaciones. Solo está la Biblia nada más. Ok, ahora vamos al versículo 29. Bueno, yo bendigo a mi suegra, Medina Cerda. Nos está viendo. ¿Quién sabe si está el alcohólico que nos llamó ayer? Bueno, dice en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, fíjate cómo lo está diciendo la Biblia. Primero dijo la tribulación, después dijo en el versículo 21, la gran tribulación. Ahora en el versículo 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, ¡fup! Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cielo en lengua griega, porque la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, cielo se dice uranum. Y aquí dice las potencias de los cielos serán conmovidas. Podríamos decirlo, las potencias del uranio serán conmovidas. Es probable que haya explosiones nucleares, que es lo más seguro. Entonces dice, inmediatamente después de la tribulación, el sol se va a apagar. La luz corre a 300.000 kilómetros por segundo. El sol está a 1.350 millones de kilómetros de lejos. Entonces un rayo de luz que sale del sol al planeta se tarda 8 minutos en llegar. Y dice que el sol se oscurecerá. Entonces las personas van a tener 8 minutos para arrepentirse. Si en esos 8 minutos no se arrepienten y el Señor Jesucristo no los perdona, entonces van a vivir algo feo. Dice en el versículo 30, estamos leyendo Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, aquí comienza. Sí, dice Sonia. Dice Sonia que si comienzan ahora tendrán más tiempo. Claro, empiecen desde ahora. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, para enfatizar un poco sobre cuando el sol se apague. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, ¿ya ves? El sol se va a apagar. Se puso negro y la luna se volvió toda como sangre. Y dice en el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. 2 asteroides van a chocar con el planeta. Bueno, eso está en Apocalipsis. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea que el cerro ese de la presa donde vive la tía Berta va a ser tumbado de ahí. Bueno, eso es en el DF. El Popocatépetl, hasta así igual, se va a convertir en llanura. Porque aquí dice, y los reyes, dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea que las Islas Marías y Hawái y Filipinas van a dejar de estar en donde estaban. Y dice en el versículo 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Entonces, la ira de Dios ya no se trata de una guerra de un hombre contra otro hombre. Aquí ya se va a tratar de la lucha de Dios contra el hombre. Va a haber una conmoción celestial, o sea, astrofísica. ¿Cómo lo dirías tú? Va a haber una conmoción cósmica. O sea, si yo me estoy peleando con mi vecino por el estacionamiento que me ganó, imagínate y veo que el sol se apaga,
ni modo que voy a seguir peleando con mi vecino, pues ya no me va a importar la cosa del mundo, ya, porque eso va a ser algo que no lo imagino siquiera. Bueno, dice en Apocalipsis 6:16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces a eso se le va a llamar la ira de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, la iglesia no va a estar ya aquí, porque habrá sido quitada de la tierra. La iglesia va a pasar la tribulación, pero la ira de Dios no la va a pasar. Ya no vamos a estar, porque eso es lo que dice aquí. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. En Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 16, dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y fíjate lo que dice este texto, día de trompeta, porque el Señor vendrá y el sonido de la trompeta se va a escuchar. Dice en Zacarías, versículos 7:14 o 9:14 me parece, dice que el Señor toca trompeta. En Tesalonicenses dice, porque del día del Señor vendrá. Y dice, y se escuchará la trompeta. O sea, si hiciéramos una orquesta de música, Dios tocaría trompeta. En Sofonías capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes de que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Dice que el día se pase como el tamo. ¿Sabes qué es el tamo? El tamo es como el polvo, como una flor que se ha hecho envejecido y que le cayó su polvito, el tamo, y luego el viento llega y le hace y se esparce. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será también tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos de dos en dos, unos de ellos regresaron diciéndole, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dijo, no te maravilles de eso, mejor maravíllate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y eso es lo que está diciendo aquí. Todos los que se hallen escritos en el libro. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Las personas que dicen que la iglesia no va a pasar la tribulación, tienen la costumbre de usar este texto. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar sobre los que moran sobre la tierra. Esta no es la tribulación. Esta es la ira de Dios. ¿Y por qué esa va a ser la hora de la prueba? La tribulación es un periodo. La hora de la prueba es un fragmento de tiempo. Todo el planeta sería destruido si Dios no lo detuviera. Porque va a ser algo terrible. Ok. Después de haberlos animado con estas palabras,
A ver, quiero leer esa parte donde dice Primera de Tesalonicenses. Ya se me está acabando el tiempo. Para enfatizar, Primera de Tesalonicenses 4, dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, se refería a los que habían muerto, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, cuando Jesús venga van a venir con él los muertos que fueron muertos en Cristo, los salvados. Y dice en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí el apóstol Pablo se equivocó. Él creía que él iba a estar vivo, pero está muerto también. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, porque se tocará la trompeta. Con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y una vez de que seamos arrebatados, entonces la ira de Dios vendrá sobre el mundo. Así dice. Entonces la gente se va a querer morir y no van a poder. Ni siquiera la muerte los va a recibir. Se van a querer morir. Dice en el versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso es para los salvos. Y luego sigue diciendo más cosas. Puede usted leerlo allá en su casa, termínelo de leer. Lea también el capítulo 25. Vamos a despedirnos con una alabanza. Muchos textos. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna.
Bueno, aquí hay una abuelita, Malena Luna, que está pidiendo oración por Emiliano Ordaz Álvarez. Está enfermo, Emiliano Ordaz Álvarez, vamos a orar por él. Padre Todopoderoso, extiende tu mano poderosa sobre la vida de este niño, Señor. Extiende su mano, Señor, que tus santos ángeles acampen alrededor de su vida. Dale la salud, Señor, envuélvelo con tus manos. Que tus dedos que le dieron la vida, Señor, ahora sean tus brazos los que los salven. Te rogamos por su vida, Señor, por la familia Ordaz Álvarez. Bendice a Amanda y a su esposo, Señor. Te rogamos por la vida de este niño. Tómalo en el hueco de tus manos. Sálvalo, Señor. Devuélvele la salud, Padre Santo, y permite que te pueda conocer y bendecir tu nombre, Señor. Te damos gracias por su vida. Bendice a los que escucharon este programa, Señor. En Cristo Jesús, rogamos y pedimos estas cosas. Amén. Bueno, amados hermanos, nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde en la hora de California. Vamos a preparar un mensaje bíblico para usted de aquí al siguiente jueves. Que Dios los guarde y los consuele. Hasta entonces.